el análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, martes 31 de agosto de 2010, terminando el octavo mes del año. Mañana ya estaremos mes de septiembre primero, es decir, comenzando el número 9 de los meses del año 2010. El día de ayer, un amigo oyente nos envió un mensaje a nuestro celular 088 90 43 85 de la programación, diciendo, con tantos problemas que vive el país, entre otras palabras, ¿verdad?, porque lo digo de memoria, decía, entre tantos problemas que vive el país, mejor hablemos de Barcelona. Y yo creo que tiene razón el amigo oyente. Coincidentemente, estuvimos también conversando con el directivo de la Universidad Técnica Particular de Loja, el ingeniero Daniel Valenzuela, y coincidentemente él también decía, el país está viviendo y enfrentando tan graves problemas que a veces da deseo de no seguir enfrentándolos. Es decir, como que nos sentimos defraudados, nos sentimos desmotivados. Y es cierto en gran medida que también nos pasa eso a nosotros. Y nos preguntamos si es que seguir insistiendo en los problemas que vive el país será o no conveniente. Pero también ese mensaje que nos trajo el día domingo en la primera página, en Margen Superior Derecho, el diario El Universo, un pensamiento de Edmund Burke, que nos dice, para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos no hagan nada. Sí, esa gran mayoría de ecuatorianos que queremos que el país salga adelante, tenemos esa opción, bajar los brazos y no hacer nada. Pero para insistir precisamente en estas situaciones graves, que no debemos dejarlas pasar por alto, porque lo negativo, la indisciplina, la corrupción, es lo que ha impedido que este país realmente salga adelante. Pero también debemos reconocer que la corrupción, la indisciplina, se produce por la ineficiencia de los gobiernos. La ineficiencia, en algunas ocasiones inclusive a propósito, que crea el sistema, el Estado, reconociendo que el Estado no es el malo, que la democracia no es la mala, que el sistema en sí, siendo humano, tampoco es perfecto, pero es el humano el que mal utiliza los sistemas, la democracia y el Estado para su provecho personal. Y en el camino va destruyendo y destruyendo la credibilidad. El diario Expreso nos trae el día de hoy para insistir y, si es posible, para molestar al amigo oyente que nos envió ayer esa propuesta, que con todo el derecho tiene que hacerlo. Mejor preocuparnos del fútbol, hablar de fútbol y olvidarnos de lo que sucede en el país. El diario Expreso dice, caso Cubanos involucra a ex autoridades. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, acusó a 74 investigados. Contraloría encuentra indicios de responsabilidad. Hace pocos días también se está discutiendo el tema de los préstamos de algunos empleados de la Superintendencia de Bancos, sin haber cumplido las normativas. El día de hoy leamos el diario El Universo. Primera página, el chofer que iba manejando ese vehículo el día domingo, en donde finalmente fallecen 38 personas, había tenido 7 citaciones, 5 contravenciones de primera clase con la ley anterior, graves de primera, y una grave de tercera, y con la nueva ley de tránsito, una grave de primera. Es decir, un indisciplinado, manejando un bus,
Y ahí están las consecuencias. Se durmió, dice el parte policial, que se preocupa de aclarar que no son las llantas lisas. Las tomas de televisión nos decían de forma muy clara y evidente, ese bus no debió haber recorrido ni siquiera dentro de una ciudad, porque un frenazo, imposible que vaya a frenar si no tiene las labores de la llanta. No tenía labores las llantas de un bus que conducía pasajeros. Y luego las vallas de seguridad, según los expertos en tránsito, no cumplían las especificaciones para contener al bus a que no caiga al precipicio. Indisciplinas. 7 indisciplinas del chofer fallecido, lastimosamente también. Cuencaire, la empresa que supervisó las llantas, indisciplina. ¿Cómo puede permitir y aprobar, renovarle la matrícula a un bus que no cumple las especificaciones en las llantas? ¿O es que cambiaron las llantas para la aprobación y luego se las devolvieron al dueño, llantas nuevas, y se pusieron las llantas viejas después? Pero alguien debió haber visto que ese bus salía con llantas lisas. El chofer se había trabajado en exceso porque tomó el volante. Y la constructora, si es cierto el informe, que ha instalado vallas que no protegen la caída de un bus, es decir, que no impiden la caída del bus. Todas indisciplinas. El Universo, página 3 del día de hoy, ya reventó un tema que venía tratándose hace algunos días atrás, como un rumor. Petroecuador vende o canjea petróleo ecuatoriano con la empresa uruguaya por diésel. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero es que se embarca el petróleo ecuatoriano sin contrato, sin convenio, solo amparados en un marco global de alianza estratégica entre Ecuador y Uruguay para el intercambio de petróleo por derivados de petróleo, en fin. Lo que le discutíamos a Paco Velasco ahora con esta nueva ley de hidrocarburos, en que el presidente podrá decidir en el marco global, decía Paco Velasco, con Venezuela, por ejemplo, el tema de los contratos petroleros. Pero, oh sorpresa, de acuerdo a la agenda de embarques, ese petróleo estaba destinado para la empresa chilena, la ENAP, y se lo reasigna telefónicamente a ANCAP, la empresa uruguaya, según revela el oficio de la jefa de la Unidad de Operaciones de Petroecuador, Pamela Ruiz. Sin contrato, se embarca nuestro petróleo a Uruguay. Sin contrato. Todo esto denunciado por el ex sindicalista Fernando Villavicencio, quien debió salir de Petroecuador a propósito, por las denuncias que anteriormente ya había presentado por otros hechos. ¿Quién está detrás de este embarque de petróleo ecuatoriano a Uruguay sin contrato? Por lo menos ahora que respondan, porque aquí está la cronología, la agenda, el oficio de la señora Pamela Ruiz. De pronto todos los que acusan están equivocados. Vaya uno a saber. Pero ¿quién está atrás de esa orden telefónica para derivar el embarque para un cliente, para otro cliente que no tiene contrato? Y finalmente el INEC, la impresión de los boletos. Eso solo para mencionar unos cuantos casos de indisciplina, de corrupción, de irrespeto a las leyes, a las normas, a los procesos administrativos que se están dando cada día. El INEC, impresión de boletas, formularios, manuales y demás documentos para el Censo de la Población y Vivienda 2010. Costo real de acuerdo a 2 imprentas, y a la supervisión que hace la ESPOL y la ESPE en Quito, la Politécnica del Ejército en Quito, la ESPOL Politécnica Litoral de Guayaquil. Valor, $2,5 millones. Pero los funcionarios del INEC valorizaron el contrato en $7,300,000.